están? Buenas noches. Con el permiso de la Pachamama, nuestros achachilas, damos inicio al acto de presentación del libro Marxismo versus Catarismo de Fernando Untoja Choque, quien tiene estudios en ciencias políticas y filosofía, líder del movimiento AIRA, escritor sobre varias temáticas en economía y política, entre las cuales resalta su libro Catarismo, crítica al indianismo e indigenismo. Queremos agradecer al movimiento AIRA por permitirnos acompañarles en este evento, también a la Universidad Pública del Alto por los espacios, estar agradecidos con todos los que están presentes en esta sala. Muy buenas noches, agradezco la invitación, creo que es una buena ocasión para poder conversar y poder exponer y debatir temas muy importantes. Yo creo que nuevamente el futuro político e ideológico del país va a girar en torno de estos temas. Se van a ir afinando, y esto es porque en la historia boliviana, cada vez que ha habido un fracaso de grandes transformaciones, se ha agudizado la reivindicación de la población indígena en pos, digamos, de una reivindicación histórica. Ha sido diferente como se ha planteado en algunas épocas. Justamente el indianismo y catarismo nació después de la frustración del 52, fue fruto del fracaso del MNR, y la parálisis que se ve, que se constata actualmente, seguro va a tener efectos, digamos, políticos y sociales. En historia es fácil analizar lo que ha pasado, es difícil hacer prospectiva, adivinar o ver qué va a pasar, pero por lo menos se puede tener líneas maestras, y esa línea maestra es que reivindicaciones insatisfechas van a volver a plantearse, y esta vez con un cuerpo social mucho más fuerte, mucho más actualizado e integrado. Se han roto ciertas barreras, y esas barreras permiten que quienes lleven adelante esta lucha van a tener una disposición y una capacidad para culminar mucho más grande que han tenido los antecesores. Bueno, justamente el periodo inmediato anterior, el nacimiento del indianismo catarismo, ha estado marcado en este proceso del 52. En 1952 se planteó reformas grandes. Lo que llamaban el problema del indio era siempre una tarea pendiente, y se lo quiso enfocar desde el punto de vista de analizarlo como clase social. Se dijo, ya no hay indígenas, ya no hay indios, son campesinos. Se intentó hacer un Estado-nación, se intentaron reformas estructurales, y todo después de la gran epopeya, digamos, del 52, por la participación de los movimientos sociales, la participación del proletariado y del campesinado, volvió a los cauces normales. Antes, como ahora, Santa Cruz era el enemigo de la paz, era la parte reaccionaria, y ahora todos sabemos que el MNR existe sobre todo en Santa Cruz y en Tarija, los lugares donde eran los focos de resistencia al nacionalismo revolucionario. Bueno, y en esa época un elemento ideológico muy importante que motivaba la rebelión y articulaba las organizaciones sociales era el marxismo. La fuerza del marxismo permaneció hasta los años 1990, la crisis del muro de Berlín hizo que ciertas concepciones sólidas se cayeran. Hoy día el marxismo se lo conoce más como una pose postmoderna, ha recuperado todo aquello que no eran sus banderas, pero seguramente esta crisis va a hacer que depurándose de esos elementos accesorios va a existir seguramente una constatación también de tipo marxista. Yo preveo que tanto el marxismo como el indianismo, el catarismo, todo lo que son formas contestatarias, van a tener que articular sus ideas para tratar de adaptarse, digamos, a la situación actual y poder motivar a la población. Bueno, el libro trata justamente de la posición del catarismo versus el marxismo. Yo hubiese esperado un delineamiento más teórico, más conceptual sobre este antagonismo, ¿no es cierto? Sin embargo, no existe realmente un análisis profundo, digamos, de las diferencias que puede haber con el marxismo. En el prólogo el autor indica, hacemos diferencia entre el pensamiento de Marx y los marxistas. Eso quiere decir que quizás acepta, digamos, algo del pensamiento de Marx, pero le disgusta el tratamiento que hacen los seguidores de Marx, los marxistas, o viceversa, ¿no es cierto?
Páginas después añade que Marx lo primero que hizo es caracterizar el capitalismo como totalidad, ¿no es cierto? Pero que los exponentes del marxismo encuentran grandes dificultades en la apreciación de la realidad histórica, pues el marxismo es parte de la superestructura del Estado importado. Entonces, al principio parecería que la contradicción contra el marxismo se refiere a eso, y ahí hay una gran coincidencia con lo que era la crítica del indianismo. Es decir, el marxismo llegó a ser una ideología, digamos, del Estado criollo, y como ideología del Estado criollo no le interesaba transformar radicalmente, ¿no es cierto?, sino justificar de alguna manera el Estado tal como estaba. Y es un Estado todavía dividido en estamentos en el cual todo está sentado en una base indígena. Y el indígena a nivel de explotación de fuerzas de trabajo, de negación de derechos, etc., es la base que se mueve por quienes tienen ciertos antagonismos, pero de ninguna manera llega, digamos, a los niveles de decisión. Entonces, a ese nivel el marxismo, como cualquier manifestación ideológica, era antagonista del indio, ¿no es cierto? Porque toda su ideología la supeditaba a sus intereses inmediatos, a sus intereses de casta. Parecería que no hay una contestación ideológica, digamos, una contestación teórica, digamos, del marxismo, pero después se lo ve que sí. A mi modo de ver, pero es una contestación encerrada en lo que comúnmente se llama el pachamamismo, ¿no es cierto? O sea, es una contestación del materialismo marxista, los marxistas dirían desde el punto de vista idealista, ¿no es cierto? El autor indica que el enfrentamiento no solamente es entre fuerzas física, colonial y local, sino también es el enfrentamiento de concepciones del mundo y proyectos de sociedad. Entonces, esta es una idea que surgió muy recientemente, surgió en el ámbito indígena, digamos, a nivel del 1980, y después empezó a ser la doctrina oficial, digamos, de los pensadores occidentales, de tal manera que se fue creando lo que conocemos ahora el posmodernismo, y que en sus manifestaciones políticas llegó acá como pachamanismo. Es decir, se obvió las cuestiones estructurales, básicas, y se pensó que las contradicciones eran simplemente de concepción, de relación. De ahí ¿cómo se llama?, el gran éxito que tuvo todo lo relativo a la epistemología. Se pensó que cómo se concibe la realidad, ¿no es cierto?, según se concibe la realidad, esta realidad existe, ¿no es cierto?, y que los pueblos y las personas tuvieran, no solamente los pueblos, sino las personas tuviesen cada uno su diferente interpretación, y que ahí empieza el problema. Por eso en Occidente surgió la famosa tolerancia y el respeto a las minorías. Cada quien tenía el derecho de expresarse porque cada quien comprende diferentemente la realidad y vive una realidad diferente. Entonces, en realidad, esa es una manera de mantener, digamos, de no contradecir un sistema económico, el sistema capitalista, sino de poner la discusión a otro nivel. O sea, hasta esa época el capitalismo se mantenía por la homogeneización, reducía a todos a iguales para poder dominar. Pero a partir de los años 90 y con la caída del muro de Berlín, para el capitalismo le resulta mucho más conveniente basar su dominio en la heterogeneidad. La diferencia ya no es un problema, es más bien una condición para que el sistema, digamos, permanezca. Y de esa manera los sistemas capitalistas llegan a ser los mejores defensores de los derechos humanos, de la alteridad, de la diferencia, etc. Y ya la contestación misma a nivel social, que era la característica anterior, empieza a diseminarse. Esto se nota un poco en la insistencia del autor en utilizar términos, que es una de las características de esta nueva corriente, ¿no es cierto?, a los cuales se le da al término una especie de vida independiente. El término, digamos, existe y es el término de alguna manera el que determina la realidad. Con esto, de alguna manera, uno se aproxima a ese pensamiento mágico antiguo, ¿no es cierto?, de creer que la forma determina el fondo. ¿No es cierto? Si yo como frijoles que tienen forma de riñón es porque me va a hacer bien el riñón. Si tomo sangre de toro, el toro es fuerte y voy a tener fortaleza. Entonces esta primera aproximación casi mágica, digamos, de la realidad, o sea, a mi modo de ver la asume el autor contradictoriamente, ¿no es cierto? Ello se refuerza sobre todo cuando teoriza sobre el nombre de Aira, de su movimiento. El nombre en sí tendría un contenido, un significado, ¿no es cierto?, y tendría una receta para poder transformar la cuestión. Él indica nuestras reflexiones hacer que las cosas hablen, un diálogo entre Chamanca y Larama, pero si el problema es dónde, espacio y cuánto tiempo hablar, para nosotros la filosofía se ocupa antes de que el hombre o la naturaleza de la relación del humano con la naturaleza.
Entonces, ahí se resume una cuestión que ha sido también de moda, el famoso respeto a la naturaleza, a la comunicación con la naturaleza, que en su aspecto más radical hemos tenido con nuestro canciller Choquehuanca, que decía, nosotros no hay derechos humanos, los derechos de las hormigas son más importantes que los derechos humanos, ¿no es cierto? Y que contrasta justamente con el periodo cuando nació el indianismo y el catarismo, que era del racionalismo a secas y de la supeditación de todos sus problemas a los problemas de tipo social. Bueno, ahora, ¿en qué se inscribe esto? Yo creo que hay un paréntesis histórico que hemos vivido estas épocas que se va a decantar. O sea, se ha vivido de alguna manera el fin de las ideologías, pero ha sido breve y transitorio. El capitalismo no ha tenido contestación, el marxismo se escabulló, ¿no es cierto? Pero la historia nos ha demostrado que las contradicciones siguen, y las contradicciones encuentran, digamos, un formato para poder expresarse. Si vemos los periódicos, ahora son enfrentamientos de sociedades, está el Islam, están los países asiáticos, está Corea del Norte, etc. Y, digamos, dentro del mundo occidental, porque el marxismo ha nacido del mundo occidental, seguramente va a surgir de nuevo contestaciones, y estas contestaciones van a estar enmarcadas en sus características. Y yo creo que el problema, así simplemente de caracterizaciones casi mágicas, de identificaciones, etc., van a supeditar un análisis más profundo y más histórico, más entre comillas científico. Y es ahí donde yo veo un problema en el libro, porque asume una contestación ahistórica y antihistórica. O sea, voluntaria y de manera confesa, el autor y la corriente se manifiesta contra de la concepción histórica. Lo vamos a relatar brevemente en algunos aspectos. El término Qatari, por ejemplo. El término Qatari lo asumen por el significado de Qatari, por la significación de Qatari, y no por lo que los movimientos históricos indianistas lo habían asumido, por el nombre de Tupac Katari, digamos que es el que encabezó una rebelión 1731-1782. O sea, ese enfoque de que la sociedad existe, y la sociedad se mueve a través de ciertas lógicas, de ciertas contradicciones, y estas contradicciones son encarnadas por personas o por agrupaciones que son las que hacen histórica, se las relativiza, ¿no es cierto? Y es más importante, digamos, el significado Qatari, ¿no es cierto?, que el proceso mismo histórico. El proceso pasa a segundo plano. El qatarismo no viene del Tupac Katari, indica, más bien el Qatari determina Tupac Katari. Este asume un apodo, siendo Juliana Pasa, utiliza en un proceso de rebelión y de guerra, ¿no es cierto? Entonces, se lo pone como central un elemento que otros podemos ponerlo como accesorio, ¿no es cierto? En todo combate, en toda situación social, siempre ha habido el caso de que alguien, el comandante supremo, asume, digamos, una otra identidad por cuestiones de guerra, por cuestiones simbólicas, porque puede movilizar al pueblo mejor o porque es cuestión simplemente de seguridad. Pero rara vez se ha dado el énfasis de que es el nombre, digamos, el seudónimo que uno adopta, lo importante, y no el hecho histórico mismo. Por ejemplo, el Che Guevara, cuando vino a Bolivia, asumió un seudónimo de Zamón. Y como todo nombre hay un significado, hay un origen. Y el significado etimológico de Ramón es aquel que da buenos consejos o aquel que es protegido por la divinidad. Y sería, digamos, un poquito desviar el énfasis, digamos, político en el significado o en la conexión, digamos, o en conclusiones sobre ese nombre y el carácter de la sociedad cubana, etc., y no poner énfasis en el hecho histórico mismo. Ahora, si entendemos que en la historia hay pugnas, y que las pugnas, digamos, se definen por un balance de fuerzas, se definen por una relación, y que en el objetivo de esa pugna al final está el poder político, todo aquello que no facilita esa aproximación evidentemente la retrasa. El meollo del libro me parece que es, digamos, este aspecto del marxismo como una especie de introducción no muy bien lograda a mi modo de ver, pero el meollo está en el mensaje que da, una revalorización del aire. ¿No es cierto? En esto, digamos, me parece un aspecto meritorio del autor. Desde hace mucho tiempo ha trabajado en este tema, ha mantenido bastante coherencia, digamos, desde hace tiempo en su aproximación, y lo característico de él es que pone al Ayllu y lo que puede mover al Ayllu como una especie de referente que puede modificar y que puede guiar, digamos, las realidades políticas en el país. Ese aspecto me parece muy interesante, compartido también por el indianismo, porque era el indianismo en la época del
cuando nació, que ponía este acento en el ayllu, en el jamiri, en las relaciones económicas, en el waki, el qué sé yo, la mita, el aini, etc. Todo aquello que significaba una lógica económica propia y diferente del mundo andino. Pero acá hay una cuestión particular. El ayllu, según el autor, funcionaría en base a la rivalidad. No es como afirman los indigenistas, que en la comunidad todo es armonía y todo funciona en base a las relaciones de reciprocidad, de distribución y complementariedad. En la relación de rivalidad, el motor de potenciamiento económico de los jamiris es la rivalidad que estimula la cultura, la fiesta, los ritos. Él indica también, por ello se puede articular la rivalidad con la competencia. Por ende se puede articular el parentesco y el capitalismo. Entonces, esta es la parte más interesante y también la más discutible, porque muchos habían teorizado, digamos, la comunidad como un modelo, digamos, de formas productivas diferentes, y estas formas productivas diferentes eran antagónicas y podían superar tanto al capitalismo como al socialismo. Era un poco la tesis de los indianistas. Había, digamos, en germen elementos importantes y necesariamente diferentes, y parte de la identidad estaba en la revalorización de estos elementos, lo que daba un proyecto de sociedad diferente. Los indianistas utilizaban el nombre de la sociedad comunitarista, el comunitarismo de años. Pero Untoja indica que en la lógica del ayllu había más bien elementos que se insertan y que pueden articularse con el capitalismo, y de alguna manera la articulación entre capitalismo y ayllu sería una cuestión ventajosa para ambos. El ayllu llegaría a ser una especie de complemento auxiliar del capitalismo, pues en Bolivia, y cito, es la mentalidad de institucionalidad feudal capitalista la que no permite el desarrollo económico. La lógica capitalista no encuentra complementariedad institucional. Así, ¿por qué el capitalismo no se ha desarrollado en Bolivia? Porque había el feudalismo, y el feudalismo era una tarea de los colonizadores. Y además, ¿por qué el capitalismo no se ha desarrollado en Bolivia? Porque no ha encontrado una complementariedad institucional. Y esta complementariedad institucional sería, digamos, el ayllu, la economía del ayllu. Como el aspecto es un poco difícil, digamos, y es difícil evidentemente desarrollarlo en un libro que tiene poca cantidad de hojas, no se detalla todo este proceso de razonamiento, pero se indica que esto sería posible, que se solucione con una especie de mutaciones. Lo interesante es que estas mutaciones, el autor indica, no se dan al interior de los ayllus, sino en el desplazamiento de la población. Esta articulación no se constataría donde el ayllu existe, sino en todos los descendientes de aymaras, originarios de los ayllus, pero que migran a Santa Cruz, están en La Paz, en otros lugares, y que demuestran que pueden ser prósperos comerciantes, que pueden ganar, y que al ganar, al crear sus actividades económicas, mantienen ciertos elementos, digamos, culturales, institucionales, que les pueden permitir, digamos, su relativo éxito. Bueno, en este aspecto me parece lo más interesante para debatir teóricamente, y quizás también lo más débil. Justamente los marxistas saben que en la teoría marxista no se interpreta al capitalismo o al socialismo como entes, digamos, aislados. El marxismo interpreta al capitalismo como el producto de toda una evolución, de todo un desarrollo de fuerzas productivas. Es el más elaborado, es el más perfeccionado, va a ser sustituido según ellos por el socialismo y al final por el capitalismo, pero el capitalismo al desarrollarse ha tenido que nutrirse de formas anteriores y ha tenido también que destruirlas. O sea, digamos, el hecho de que haya comunidad, solidaridad, etc., no es propio de nuestros lugares. Ha existido en todas partes, ha existido también en Europa. Y todos ellos han servido de elemento, digamos, para poder, digamos, dar forma a formas nuevas de producción, según el marxismo estaría la lógica de producción misma, y finalmente vemos que el capitalismo ha hecho tabla rasa. ¿No es cierto? Y una parte muy importante del capitalismo ha sido esto de la globalización. Habiendo una homogeneidad, digamos, económica, no puede haber homogeneidades culturales diametralmente diferentes. Las homogeneidades se las dan, digamos, a nivel de particularidades, por eso la creciente moda, digamos, de la diferencia. Entonces, es posible, si no se desarrolla, que se lo pueda poner al ayllu simplemente como algo, como si estuviese yendo hacia su desaparición, a mi modo de ver, sí hay una articulación con el capitalismo.
El otro aspecto, tengo pocos minutos, voy a resumir grandemente, del libro es un ataque al indianismo. ¿No es cierto? En esto, Untoja es consecuente con la tradición antigua, ¿no es cierto?, que era de un gran ataque entre indianistas y cataristas, pero que, digamos, persiste en el catarismo de Untoja, pero que ya no se ha manifestado en el indianismo. No he visto ningún opúsculo, salvo 3 o 4 comentarios en Facebook, donde indianistas hagan cruzada, digamos, para atacar al catarismo de Untoja o algo así. Pero en Untoja llega a ser como una cuestión, una fijación, un ataque al indianismo. Pero ese ataque al indianismo no es en lo que ahora la gente confunde el indianismo, digamos, porque más bien Untoja lo recupera un poco ese pensamiento mágico, ese pachamamismo, etc. ¿No es cierto? Sino en aquello que era el meollo del indianismo, que era el asunto del análisis histórico y político. El indianismo se concebía como un análisis de tipo concreto, ¿no es cierto?, de tipo social y político. El problema era la toma del poder. Y Untoja reclama al indianismo, digamos, de ser resentidos, ¿no es cierto?, y de, ahorita, para disculparlo, bueno, de tener un resentimiento. Ahora, lógicamente, quien analice la historia, pues ve en la historia motivos suficientes para tener resentimiento. Lo importante es ver políticamente cómo se lo soluciona. Lo que él, digamos, critica, que no existiría una reciprocidad, una tasa de leche, una articulación tranquila de contradicciones, tampoco se da, digamos, una lucha política. Y esas contradicciones, ese resentimiento, tienen una base de tipo colonial objetiva. Es decir, la presión real y concreta de un estamento de la población que provoca instituciones, que crea mecanismos y que hace que cierto tipo de población esté abajo y no logra el control de la sociedad. Y que al no lograr el control de la sociedad se despersonaliza, es fruto del racismo, se avergüenza de su manera de ser, toda una serie de motivaciones. Entonces parece ser ese, digamos, el meollo del problema, y que me parece bastante importante para debatirlo después. En la crítica al indianismo, Untoja asimila indianismo a Reinaga, y eso es totalmente falso. Reinaga ha sido un elemento más, digamos, de la corriente indianista. En el año 1960 se formó la primera organización política indianista, el PAN, el Partido Agrario Nacional, y en 1960 Reinaga publicaba el sentimiento mesiánico del pueblo ruso, donde él manifestaba, digamos, ¿cómo se llama?, su adhesión y su integración, digamos, al modelo de tipo marxista, ¿no es cierto? Y es por el contacto que tuvo Reinaga con estos jóvenes entonces que empezaron a organizar el indianismo, que las contradicciones que germinaban en Reinaga fueron posteriormente aclarándose y proyectándose, digamos, en los libros. Y Reinaga no ha tenido un crecimiento homogéneo, no es una persona que tenga etapas claramente definidas y una lógica, digamos, en todas sus etapas, sino existe una serie de contradicciones grandes. Ahora bien, en aquello que parece también rechazar Untoja en Reinaga es este aspecto histórico, porque si analizamos a fondo este aspecto, digamos, mítico del ayo, también lo comparte Reinaga en su última fase. Y este aspecto mítico del ayo ha ido acompañado por un anticomunismo. No un anticomunismo doctrinal, sino un anticomunismo de tipo metafísico. A partir de los años 80, en Perú empieza a publicarse este tipo de textos. El título de este es Los dioses comunistas, filosofía de la indianidad. Está recopilado por Gaúl Carnero Medina y pone acá algunas de las obras de su padre, Guillermo Carnero Boco. Entonces ahí empieza a haber toda una especie de desarrollo teórico de lo que después se va a llamar el pachamamismo, ¿no es cierto? Y esa cuestión del pachamamismo es la relación del hombre con la naturaleza, el indio como ser cósmico, la alteridad del pensamiento, etc. Elementos que no existían antes. La diferencia entre el indianismo y el catarismo era una diferencia de aproximación a la lucha política concreta. ¿Y cuál era esa diferencia? El indianismo quería el poder y era bastante radical, es decir, hay que expulsar a quienes no nos dan el poder y nos oprimen, mientras el catarismo era bastante flexible y buscaba articular, digamos, con quienes intentaban el poder. De ahí se entiende la articulación del catarismo primero con la izquierda. Es difícil históricamente entender al catarismo como si hubiese sido antimarxista, porque históricamente, y aquí el valor de la historia, el catarismo articuló con la izquierda. ¿Cierto? Entonces el marxismo fue un elemento de izquierda, los contrarios eran los indianistas, ¿no es cierto? Y después el catarismo articuló con la derecha.
¿no es cierto? Entonces, ese era el aspecto de distanciamiento y de contradicción, la articulación, digamos. El indianismo se caracterizó por estar más encerrado, con menos contactos, por desarrollar poco a poco una ideología cada vez más defensiva, hasta que finalmente colapsó y el pachamanismo logró imperarse en todo momento. Ahora bien, este aspecto me parece muy importante. Yo valoro bastante la persistencia de Untoja, pero no me parece correcto el que utilice el término catarista. Acá tenemos un periódico que nosotros editábamos en los años 80, de Chitacoya, y en uno de estos hay una entrevista, digamos, a don Fernando. Y en la entrevista él indica lo siguiente: cuando nos organizamos como MKN, el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación, el partido de Víctor Hugo Cárdenas, estaba en descomposición. Si no hubiese pagado Goni, el actual presidente de Bolivia, la multa de Víctor Hugo, que de Víctor Hugo le envía a la corte, ese grupo habría desaparecido. El movimiento indio Túpac Katari Milka se había asfixiado. Genaro Flores había vendido la sigla y el sindicalismo campesino había sido capturado por la izquierda y se estrellaba contra el catarismo, que aún no tenía consistencia ideológica debido a que Víctor Hugo o Genaro Flores no entendían al catarismo como ideología y práctica política. O sea que el catarismo histórico, el catarismo que existía, no era el catarismo de Fernando Untoja. El catarismo de Fernando Untoja es una construcción que hace, y como él dice, a partir del desmembramiento, del eclipsamiento y de la eclosión, digamos, de todos estos grupos, dejan de tener vigencia, ¿no es cierto? Y surge, es evidente, ya está su valor, la necesidad de nuevas interpretaciones, de nuevos análisis. Pero poner, digamos, como una cuestión histórica no me parece correcto, es una cuestión novedosa, interesante. No la comparto porque yo creo que evidentemente hay rivalidad, digamos, dentro del mundo indígena, pero también lo ha tratado la dialéctica, es la contradicción. O sea, el aporte indianista está en otros niveles y exagerar demasiado el aspecto de desigualdad para entrar a la competencia capitalista significa también menospreciar los otros aspectos de solidaridad, de interacción, que dan más bien pábulo a interpretaciones y aproximaciones de tipo comunitarias que incluso pueden articularse mejor con la izquierda. Gracias. Señoritas, señoras, señores, buenas noches, es un placer estar aquí. Yo, más allá de presentar el libro, que espero que ustedes adquieran y hagan su propia interpretación, a mí me gustaría presentar a don Fernando Untoja y hablar sobre qué representa la vida del autor, sobre lo que decía don Pedro Portugal, esa perseverancia, y esa perseverancia en cierto modo consecuente con sus ideas, y sobre lo provocador y lo valiente de su posición. La definición del catarismo que van a escuchar es un puñal que está siendo arrojado hacia la garganta del Estado masista y este socialismo del siglo XXI, porque más de 10 años han pasado ya, una larga década, donde se ha transitado en un camino que nos han hecho pensar que era el socialismo. Pero ahora están estos convertidos, en cierto modo, en unos reyesuelos autoritarios que reclaman un vino dulce a una cosecha de uvas amargas. Porque cuando la política promete ser una redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de los dioses y convertirse en imágenes y ídolos, pasa a ser no ya divina, sino demagogia. ¿Y qué es en el fondo el uso de los 500 años, sino una mal creada redención para buscar enemigos fáciles? Porque entiendan ustedes que el enemigo más terrible de la actual y muy débil democracia es la demagogia. Y ahora, más que nunca, nuestra democracia necesita de la virtud para no ir contra todo lo que no se puede defender y estimular. Los valores del catarismo son en esencia los valores de la democracia liberal: el respeto a la propiedad, la separación de poderes, la primacía de la ley más allá de cualquier sistema político. Pero lo que pasa en nuestra sociedad, en este débil tejido institucional que tenemos,
es que se ve a los liberales como neoliberales, se ve a los marxistas todos en el mismo saco con los socialistas. Se ve y se crea una dicotomía bastante simple, amigo-enemigo, blanco-negro, los buenos y los malos. Esta simplicidad es en el fondo dañina para la sociedad, porque niega lo que es la realidad y todos los matices de una sociedad compleja como la que vivimos. Así nuestra realidad debería ser mucho más honesta, y para usar una metáfora que puede ser incluso picante para los alumnos jóvenes de aquí, tal vez decirles que las convicciones políticas son como la virginidad. Una vez que se pierden, ya no se recuperan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se produce esta seducción del socialismo del siglo XXI? ¿No creen ustedes que es una imagen muy poderosa la creación igualitaria? Qué bella es esa idea de la hermandad, ese sol infinito que baña con calor todos nuestros deseos y todas nuestras aspiraciones, ese romanticismo e idealismo que sueña con un futuro mejor, como si fuera un hermoso sol de estío. Pero se tienen que dar cuenta que ese sol no deja que brillen otras estrellas, porque es ahí donde está la raíz de las formas de todo autoritarismo. El odio profundo al pensamiento individual, a la negación de las diferencias intelectuales de unos con otros, y sobre todo el deseo de destruir esa individualidad y convertirnos a todos en un montón de, usando la misma metáfora que Pedro, unas hormigas donde todos son iguales. Y lo peor es que al crear esta sociedad, esos reyesuelos traen a personas de baja moral, y para esto sobran ejemplos a patadas en periódicos, televisiones, todos los días hay ejemplos para eso. Nuestro país se ha convertido en la mentira como categoría moral, y además de categoría moral, se ha convertido en un pilar del Estado. Ahora bien, la perseverancia viene muy ligada a la moral, y el autor lleva más de medio siglo, si no es para atribuirle una edad medio bíblica ya, con eso que ha mostrado una realidad diferente a la corriente verdadera, a lo único que es auténtico. Él ha tenido la valentía de tener un punto de vista y mantener ese punto de vista a lo largo de una larga y prolífica carrera ya. Esta perseverancia se muestra como una clara observación de su propia realidad. O por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuál es el motor de desarrollo del Alto? ¿Por qué es un imán para toda la gente del departamento? ¿Por qué además se ha convertido en una ciudad fulgurante, vibrante, de más de 1 millón de habitantes en tan poco tiempo? ¿Qué hace que la gente ocupe todos estos espacios enormes en la feria? ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, para ser un poco más didácticos y precisos en el tiempo, se ha apoderado de predios para construir un recinto ferial? ¿Por qué tienen que ganarse a los feriantes? Es un apoyo al capital de la gente y del apoyo al progreso que la gente hace sacrificadamente todos los días desde muy temprano en la mañana. Y ese es el punto de vista de don Fernando. El catarismo no es una lastimera queja, no es el uso y la manipulación de la historia para fines políticos. El catarismo es como un cimiento que intenta construir un faro. Es no recordar para lamentarse, es recordar para construir algo mejor. Es aprender del pasado, es una visión honesta y valiente hacia el futuro. Debe empezar con el reconocimiento de que nosotros, gente con memoria colectiva que se alarga por milenios, estamos viviendo en un nuevo tiempo, y es la globalización y la modernidad. Aprendamos, nosotros los jóvenes, por ejemplo, que es con argumentos, una clarificación del pasado, pero sobre todo un ansia de un futuro mejor. Y eso
en el caso de Fernando Untoja, viene acompañado con una perseverancia tenaz y una retórica sublime, que pueden hacer que lo imposible parezca posible, porque nada levanta tanto al hombre por encima de las mezquindades del día a día como al admirar algo honesto y valiente. Nosotros, que somos los ciudadanos de este nuevo mundo, estamos perseguidos por la casualidad y la evanescencia del presente. Vamos saltando de noticia en noticia y ávidos de información, sin siquiera recordar certeramente lo que pasó la semana pasada. Advertencias y recuerdos de la brevedad de la vida, porque aparte de los bienes que tenemos, ahora pensamos en 1000 otros más, que seguramente la muerte nos prevendrá de probarlo si no nos apresuramos. Este pensamiento, muy en el fondo nuestro, nos llena de miedo y ansiedad, y esa ansiedad, que además se manifiesta en agitación, nos hace seguir y perseguir caudillos e ideas fáciles que llenen ese recoveco por un momento. Eso nos mantiene en continua insatisfacción, por lo que estamos siempre cambiando los planes y las ideas de cómo lograr esos planes. Yo creo, como dirían por aquí, con alguna posibilidad de equivocarme, que los grandes sentimientos que definen el carácter nacional son que lo queremos todo, y sabemos que ese todo no va a durar. De hecho, nosotros queremos cambiarlo todo y refundarlo todo, porque no sabemos en el fondo la esencia de su significado. ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el catarismo, por ejemplo? Nuestros políticos actuales invitan a grandes sueños solo para destruirlos ante la verdad irrefutable de lo que es la realidad. No es que estemos predestinados a sucumbir como nación, ni como nación aymara, ni como nación boliviana. La modernidad no encaja en las utopías que nos plantean. La modernidad nos fuerza a todos a competir. Competimos por dinero, competimos por premios, competimos por reconocimientos y competimos, lo que es peor, por la burocracia que sumerge todo en un océano vasto, que nos pone una multitud de obstáculos intermedios y que tienen que ser negociados ventanilla tras ventanilla. Piensen ustedes también que este proceso sale desde cuando uno está en el cole hasta más allá terminada la universidad y va mucho más allá en el día a día de nuestra vida. ¿Cómo se puede negar esa realidad? ¿Por qué apartar la vista e intentar crear unas ilusiones y humos vanos que no llevan a nada? Y ahí es donde está la valentía del catarismo, porque no intenta construir unas utopías irrealizables, sino más bien, con los pies en la tierra, intenta mejorar, por lo menos un poco, la realidad en la que vivimos. Yo pregunté hace un momento, ¿qué es el catarismo? Y seguramente esa respuesta la va a dar mejor Fernando, pero también hay que entender cómo la vivimos nosotros, porque es una reordenación de una estructura nacional de la nación aymara, y para nosotros descartamos esos distantes pensamientos porque es una estructura bastante abstracta, ¿ya? Y nosotros, como ciudadanos de la modernidad, nos satisfacemos con la proximidad de los eventos, nunca realmente recordando el anterior. Eventos no muy lejanos están ya profundamente enterrados en el día a día. Viviendo una semana y una noticia, saltamos ansiosamente a la siguiente. Y por eso necesitamos que nos inspire un aliento de honestidad y valentía, que en nuestro padecer diario, nos infunda una cierta virtud. Porque últimamente solo se escucha un aire de crudo lamento, todas las noticias, todos los días, todos los negociados, contratos, juicios, los memes, toda la rabia, que pronto desencadena en frustración. Necesitamos reconocer que necesitamos bajar a la tierra y necesitamos un suave anhelo de algo mejor, sin tantas revoluciones y muertes. Algunos de aquí no estarán de acuerdo con el catarismo, pero hay que reconocer que la perseverancia, la valentía y la honestidad del autor nos inspiran a soñar, a aprender, a comparar y a hacer más y convertirnos así en algo más
Y es entonces cuando habremos recorrido el camino, que seguramente será pedregoso y duro, de plantar una semilla que seguramente florecerá en un país mejor. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, Pedro. Saludos para el amigo Mansilla y en todo caso para Fernando. Gracias por invitarme, Fernando. Antes de venir acá, el solo anuncio de discutir catarismo versus marxismo ha generado una serie de críticas, insultos para Fernando, y sin que nada tenga que ver yo, para mi persona también. Yo apenas soy un presentador del libro de Fernando, pero me encanta. No voy a negar mi posición política. Hoy la última nota que recibo dice: ¿cómo un foquista va a hablar de marxismo? Carajo, yo sí he sido foquista, no me niego. Y sé mucho de marxismo. Bastante, y más que aquellos que creen saber. Esos que creen saber hoy en día apenas han leído o saben algo de básico de marxismo porque han leído manuales de marxismo. Polipser, Nikitin y no sé qué cositas por ahí, Marta Hanecker. Y a lo mucho que han debido leer ha sido el Manifiesto Comunista de Marx, que es facilito, elemental. El que no ha leído eso no puede reclamarse marxista. Por lo menos tendría que haber leído el Manifiesto Comunista de Marx. Y hay una pregunta que sigue latente, porque algunos aseguran el marxismo es ciencia y otros autores dicen es un método de interpretación de la realidad. En la medida que respondas a esta pregunta te ubicas. ¿Qué tipo de marxismo estás utilizando? Algunos también entienden que el marxismo es político y ideológico y nada más. No sé si estará acá un atrevido que se llama Guamán Poma Jr. Le dije que venga a discutir de cara frente a mí, si sabe de marxismo. Entonces, me encanta estar acá, porque de eso se trata, de debatir. Nadie tiene la verdad. Ni siquiera el marxismo ha llegado a la verdad. Imagínense si hubiéramos llegado a la verdad. Ya no tendría sentido el conocimiento, la investigación. Tendríamos que esperar nomás ya que se cumpla a rajatabla lo que dice la dialéctica. Y algunos, cuando dicen dialéctica, ya es científico. Por tanto, las leyes de las ciencias naturales se van a cumplir en las ciencias sociales. Y bueno, entonces, como se va a cumplir esas leyes, los más escriben libros, debaten, insultan, esperando que algún día llegue la revolución. Y a eso un escritor, Karl Popper, criticaba. Decía, el marxismo es historicismo. No, el marxismo no es así como entiende Popper, historicismo. Bueno, voy a procurar, como me han invitado, para exponer mi visión, mi análisis, desde el punto de vista marxista. Voy a empezar con lo que empieza este libro, de Fernando. Dice, yo parto, dice, del continente político, mas no del continente histórico o económico. Y dice también que
él no toma en cuenta la lucha de clases y ni siquiera le interesa el sujeto social. Bueno, yo voy a empezar para ir aclarando e ir cuestionando, por supuesto, fraternalmente, para debatir. Yo voy a empezar con ese vieja frase del manifiesto comunista. La historia de la lucha de clases, la historia más bien de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Eso conocemos todos. Esclavos contra señores, feudales con siervos contra feudales, y en la época que vivimos, capitalistas versus trabajadores. Esta es la lucha de clases. ¿Y por qué luchan? Porque es una sociedad antagónica. La historia de la humanidad es antagónica. No porque tengan bronca, no porque uno sea negro o blanco, o feo o lindo, no. Es porque unos, en el desarrollo de la humanidad, han aparecido siendo dueños de los medios de producción, y otros han sido despojados de lo que tenían, de la tierra, de sus medios de producción. Ya Marx, en la ideología alemana, decía que cuando unos hombres o los hombres entran en una relación de intercambio de una comunidad a otra, ya se ha perdido la relación comunal, surge la relación mercantil. Así sea el trueque, ya es un intercambio de unos a otros. En el camino, en el devenir de la historia, obviamente unos habrá más vivos, ya aparecen los jefes, que se adueñan de todo, empiezan a someter a los suyos. Y el imperio incaico no estaba exento de eso. A mí no me van a venir con el cuento que el imperio incaico era armónico, que era complementario, no. Todas las sociedades. Michel Foucault dice en algunos de sus libros, una primera forma de la lucha de clases fue la lucha de razas, celtas contra galos, galos contra diferentes civilizaciones que hubo en el pasado. Por eso Marx dice, esa es la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases. Súper conocido, elemental de conocer. Pero, ¿cómo es que unos llegan a acaparar? Y ni qué decir si aterrizamos en los escritos que muchos no lo han leído. Quizás por eso se han dejado engatusar con algunas interpretaciones marxistas más de Unión Soviética o estalinista. Los escritos económicos de Marx. Ahí habla de esto que hoy está muy en boga, que yo entre comillas podría hacer analogía con lo que reivindican los pachamámicos. Ya lo dijo Marx. Marx era tan sabio, tan visionario, que hay respuesta para todo. Entonces, si vamos a ver que ese es el trabajo, tenemos que ver que el trabajo o la fuerza de trabajo ya es también una mercancía. Porque ¿qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que estudia Marx en el Capital? Al Capital le tienen cuco. Yo sé que el Fernando no, sé que hemos charlado muchas veces con vino, con café. Por eso aquellos que le dicen, ¿qué sabe Fernando de Marx? No, yo les digo, sabe. Ustedes no saben. Otra cosa es que él no es marxista, es bien diferente. Y me lo digo muchas veces, yo leo a Marx, pero no soy marxista. Es un académico.
como pueden ser muchos de ustedes probablemente. Acá, ¿qué es la mercancía? ¿Qué dice Marx? Cuando escribe El Capital, Marx empieza a estudiar el desarrollo del capitalismo. Y Marx dice, yo no puedo estudiar este organismo social como se estudia el organismo humano, con bisturí, con microscopio o cualquier cosa. No es posible hacer eso. Probablemente aquí hay estudiantes de sociología, de otras carreras sociales. Ponemos a toda la sociedad en laboratorio y los examinamos. No, entonces dice Marx, mi método es la abstracción. Estudio la célula de la economía del capitalismo. ¿Y cuál es esa célula? La mercancía. ¿Cómo se produce la mercancía? Es lo que estudia Marx. ¿Cómo se llega al capitalismo? De la abstracción llega a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto. Ir y venir. La metodología es esa, dialéctica. Inductiva, deductiva. Está bien explicado en los borradores de Marx, en los Grundrisse, en 1857. Si uno lee todas estas obras de Marx, efectivamente va a encontrar ese desarrollo del capitalismo. Y ahí va a encontrar una pregunta que no han podido responderse los viejos economistas, ni Adam Smith, ni Say, ni Ricardo. ¿De dónde viene esa ganancia que al final tengo en mi fábrica? ¿Será que le pago menos al trabajador? ¿Será que al trabajador le he hecho trabajar más horas? ¿O será que las mercancías, los insumos que he comprado en el proceso productivo, en alguna parte le he tomado el pelo a un mercader y ha ido creciendo mi ganancia? Ahí te responde Marx que el único sujeto creador o que crea la plusvalía o plusvalor es el trabajo, es el trabajador. Ese es el aporte de Marx, la generación de plusvalía. ¿Dónde se genera eso? En el proceso productivo. ¿Dónde se realiza la mercancía? En la esfera de la circulación, lo que acaba de decir el compañero. Porque hay algún autor, no sé si estará aquí un compañero, no recuerdo el nombre en este momento, Matriz Civilizacional, creo que su libro, habla del talpi, del don, del cambio. ¡Del cambio! Una cosa es la circulación de las mercancías. Las mercancías en todo caso pues circulan. Ahí se realiza el valor, mas no se crea el valor. El valor se crea en la producción. ¿Por qué? Porque al final del proceso productivo el patrón se ha invertido 100, aparece con 150 bolivianos. A eso le llama explotación. Es por eso que el obrero es explotado, no es porque sea pobrecito, porque hay más pobres en toda la humanidad y en nuestro país. Es porque genera plusvalor. Las máquinas no, solo transfieren valor, mas no crean valor. Ese es el punto fundamental para entender el capitalismo y para la lucha de clases. Entonces Marx dice, no solamente el capital o el capitalismo está creando quienes crean valor, sino está creando a sus sepultureros.
los trabajadores tienen que expropiar a los expropiadores. Tengo 3 minutos. Hay un concepto, hay dos posiciones marxistas, unas que le dan mucha bola a las fuerzas productivas, que dicen que las fuerzas productivas cuando choquen con las relaciones sociales de producción, eso ya no es posible sostener y por tanto se cae el capitalismo. Esa es una interpretación. La otra interpretación, que para mí es fundamental, es el tema de las relaciones sociales de producción. Y acá es lo que hay que incorporar, el tema de la alienación, que está en el libro, en la ideología alemana, está en los escritos económicos filosóficos de 1844, y los estalinistas, ya después de la victoria de la Revolución Rusa, y sobre todo después de que murió Lenin, quieren explicarse todo a través de una dialéctica positivista y metafísica. Si ustedes leen la ética formal de la dialéctica de Henry Lefebvre, van a encontrar cosas que les van a decir, bueno, ¿cómo puede haber matemáticas proletarias? Se han llegado en algunos casos a ese extremo. La alienación es una categoría que está en todas las obras de Marx. En el Capital está el fetichismo de la mercancía. Si no me equivoco, no son más de 10 hojas, pero esas 10 hojitas son las hojas que menos le han dado importancia, menos han leído. Este tema del fetichismo de la mercancía es fundamental para explicarnos inclusive hoy lo que es la modernidad capitalista, lo que estamos viviendo. Ya en los escritos económicos Marx dice, el trabajador crea su trabajo o su producto y resulta que en el proceso ese producto se le hace extraño a él. Por supuesto, ya no es su producto, porque es del capitalista. Y ese proceso de extrañamiento es alienación. En el fetichismo de la mercancía, que está en el capítulo, si no me equivoco, claro, en el primer volumen del capítulo, del primer tomo del Capital de Marx, nos dice que el fetichismo de la mercancía se hace extraño al hombre, al trabajador. O sea, las cosas empiezan a dominar a los hombres. Su producto, su trabajo, domina a los hombres. Y hoy la sociedad capitalista es eso. Por eso nos matamos por el dinero, por las mercancías. Estamos cosificados. No solamente que está cosificado el capitalista o el patrón, también los obreros, todos nosotros. Si no se rompen esas relaciones sociales de producción y no se supera esa alienación capitalista, no habrá socialismo. ¿Y por qué creen que cayó la Unión Soviética? Fue porque no tomaron en cuenta este elemento central, la alienación. Entonces, como verán, el discutir el marxismo no es cuestión de bolsingleros, decir abajo el imperialismo, abajo el capitalismo, hay que conocer. Hay marxistas, marxólogos y otros que interpretan a Marx. Y finalmente, termino. El tiempo es muy cortito para hablar esto. Si tenemos que hablar de Marx, tendríamos que hablar de un monumental, más de 1000 libros que ha escrito Marx. Y sus interpretadores, Lenin, y los procesos revolucionarios de Cuba, China, Rusia, es un tiempo largo. En este momento, el capitalismo está en crisis. Está en crisis. No es como dice don Evo Morales, está en crisis el capitalismo porque ya no nos pueden robar,
porque ahora somos una economía soberana. Uche, vaya, che, ¿qué pasa con este caballero? No sé si no le han explicado algo de Álvaro García Linera a Evo. Álvaro sí sabe marxismo. No, el capitalismo está en crisis, permanentemente. Y Marx nos explica en el tercer tomo del Capital la ley de la tendencia de la tasa de ganancia decreciente. Es decir, resumen, en la medida que vas incorporando tecnología en el proceso de producción, vas prescindiendo de los obreros. Eso genera una caída de la tasa de ganancia y genera también un proceso de producción, más bien una sobreproducción. Por eso Marx mismo dice, el límite del capital es el capital mismo. Claro, si hay miles de trabajadores que están en las calles y otros que nunca se han incorporado al mercado laboral, ¿quién va a comprar esas mercancías que se producen? Si ahora lo están haciendo la tecnología. Ahí está, pero ya no solamente hay una crisis de sobreproducción, también hay una crisis civilizacional. Por eso el capitalismo está, ya diría Samir Amin, el capitalismo es senil, está en su senectud. Y los marxistas debemos saber ya que el mercado no siempre ha existido, es una construcción social. Y si somos dialécticos, tenemos que saber también que el capitalismo va a desaparecer, como el feudalismo, como las sociedades comunitarias, etcétera, etcétera. Y las contradicciones son el motor de la lucha de clases. Y el motor de la lucha de clases está entre la clase obrera y el resto de los trabajadores. Por eso quería aprovechar para preguntarle a Fernando que nos explique. Dice, hay lucha de clases, pero el motor está afuera. No sé a qué motor se referirá, que nos explicará eso. Finalmente, yo creo que es difícil compatibilizar marxismo con catalanismo. El concepto de rivalidad que maneja Fernando no tiene nada que ver con la contradicción antagónica que hace a la sociedad capitalista. Es un concepto diferente. Fernando pretende partir del continente político, o sea, lo que diríamos en la concepción marxista, partimos del continente económico, por eso he hecho una explicación casi económica. Pero sabemos perfectamente que ese continente económico, histórico, ha surgido de un desarrollo, de un poder político también. Por eso Marx, para no hablar de memoria, y no estoy saliendo del primer tomo del Capital, ni siquiera de las 3 lecciones del Capital de Marx, porque si abarcamos otros tendríamos que discutir qué es forma de valor, qué es la tasa decreciente, qué es plusvalía absoluta, qué es plusvalía relativa. Pero voy a terminar con esto. He aquí lo que dice Fernando. El marxismo, y algunos autores también dicen, Marx no tenía teoría del poder. Marx no ha estudiado el tema cultural. Marx no ha entendido a esta parte de América. No, falso. Si ustedes leen el capítulo más facilito, el más elemental de entender un niño de cuarto de colegio, el capítulo 24, acumulación originaria del capital, van a entender que ahí están las cosas implícitamente. Ese es el capítulo más facilito. Por ahí empiezan todos. Unos leen eso y dicen, soy marxista. No es marxista. Dice, para terminar, esto es lo que define como continente político y económico Marx.
Pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista. Y para abreviar las transiciones, esto es fundamental, esto nos está diciendo que el Estado es violento, el Estado reproduce todo, nos dice, la violencia es la partera de toda sociedad vieja, preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. O sea, la economía ya expresa violencia. El Estado es violento. Porque hay pobrecitos, porque un Estado responde a una determinada clase dominante. Simplemente eso. Gracias. Buenas noches, damas y caballeros, y agradecer al colectivo Curva y al periódico Teminaira. Agradecer a los que han venido a comentar el texto. Y como han dicho varias cosas, yo voy a exponer, pero desde la óptica catarista voy a tomar al marxismo. Y el comentario de Portugal voy a tomar en cuenta también en su lectura que realizó, y de Alfonso también. Ahora bien, empezamos de la siguiente manera. Nosotros estamos en una zona de contacto. ¿Qué es eso? Eso es el espacio colonizado. En el espacio colonizado no solo viene capitales, no solo viene hombres, sino viene concepciones de mundo, viene ideales, viene ideologías, y muchas de esas ideologías o de esas teorías que sean políticas o económicas son ideologías que hacen parte del poder dominante, que sea liberal, que sea keynesiano, que sea marxista. En la zona de contacto, todos esos pensamientos hacen parte del poder dominante. Lo que diría Althusser, hace parte del aparato ideológico del Estado. Ahora bien, lo que yo pregunto es lo siguiente. Si bien los marxistas, distingo Marx y marxistas, Marx es un teórico del capitalismo y no del socialismo. No existe teoría científica del socialismo. La ciencia se hace cuando existe un objeto a estudiar. Y el famoso socialismo utópico y científico es nomás utópico. La ciencia funciona sobre las cosas que existen para poder explicar. Entonces, Marx, ¿qué hace? Explica el capitalismo. Desde la acumulación originaria del capital hasta la mundialización del capital, explica Marx. El problema es que en los países donde ha habido colonización, el marxismo y los marxistas no explican nada. Lo que hacen es repetir, cantar y cantar. Y cada uno canta a su estilo. Y luego nos dicen que hacen ciencia. Y nos dicen que Marx ha dicho ya todo eso. Este libro, ¿qué es? Es pequeñito. Este es un programa de investigación. Aquí están las tesis, 9 tesis planteadas, a las que ninguno de los comentaristas se ha referido. Lamento decirlo así, yo soy polémico como ustedes. Me parece que no hubieran leído el texto. Ahora bien, en las zonas colonizadas los marxistas no han explicado algo que yo reclamo. ¿Cuál es? De que cada sociedad funciona en base a una racionalidad propia.
en este caso económica, política y de reproducción social, cada sociedad. Ningún marxista ha descrito, como ha descrito Marx el capitalismo, cómo funciona la sociedad aymara en su economía, en su política, y cuál es la racionalidad del mundo aymara. No hay. He revisado todos los textos escritos por los marxistas, desde los Urquide hasta Arce, y hoy escucho a mi amigo Luis González en la misma tradición. O sea, el marxismo no explica cómo somos los aymaras. No solamente nuestra estructura social, sino nuestra estructura mental. ¿Cómo piensa el aymara? ¿Cómo ve el mundo el aymara? O sea, acá ya nos separa, aquí empieza un debate. Yo voy a estar bien contento cuando un marxista escriba y describa cómo funciona y cómo se da la lógica, la racionalidad del mundo aymara. Porque aquí hay que hablar como aymara, ni siquiera como indio ni como indígena, como aymaras. Entonces, este programa de investigación plantea lo siguiente: para poder comprender los fenómenos contemporáneos a nivel económico, político y los conflictos que existen en nuestra sociedad, primero hay que ocuparse de la racionalidad de la mentalidad aymara. Hay que ocuparse sobre qué lógica la aymara se mueve. Entonces, yo escudriño a través de una cierta metodología y busco y encuentro a través de los mitos, a través de las prácticas, de que la aymara se mueve en base a la lógica de la rivalidad, desde los reyes antiguos y hasta las economías contemporáneas de la ciudad del Alto, de Yacuiba, de Tarija, de Santa Cruz. El aymara no piensa en términos de amigo-enemigo, piensa en términos de rivalidad. Y es la rivalidad, damas y caballeros, que funda y refunda permanentemente las relaciones. La rivalidad es la práctica en el juego de espejo que tiene el aymara frente a otra aymara. Ustedes conocen muy bien eso. La práctica acá es cotidiana. La gente compra un carro, el otro va a comprar dos. Hace su edificio, el otro también va a hacer un edificio todavía de 5 pisos, de 10 pisos, de 11 pisos. Esa es rivalidad. Yo hablo de cosas reales, absolutamente reales, que existen en nuestra sociedad. No solamente este texto es una elucubración, una especulación. Hurgo la mente de la aymara y hurgo las relaciones económicas de la aymara porque soy aymara, parte del mundo aymara. Evidentemente existe una dificultad. Siendo parte del mundo aymara, hay que tomar distancia para poder escribir. El aymara en este momento no tiene tiempo, está acumulando. Y tiene todo el derecho de acumular. Tiene todo el derecho de ser rico. Pero los marxistas, eso es lo que no quieren. El aymara tiene que ser pobre, porque si es rico ya no los va a apoyar, porque si es rico ya no va a creer socialismo. Entonces la lógica colonialista justamente del marxismo en Bolivia es tratar de mantenerlos encapsulados en la pobreza, mantenerlos en asistidos, y frente a eso el mundo aymara se revela. Y yo también me revelo y aplaudo a la gente que acumula, aplaudo a la gente que se expande y rompe las fronteras regionales. Entonces el catarismo no es simplemente Tupac Katari, más bien hay que leer a Tupac Katari. ¿Por qué se puso ese nombre? Hay que trabajar la etimología y hay que buscar entonces el catarismo en los elementos fundacionales de la sociedad aymara, de la cultura aymara. ¿Por qué buscó el catarismo en los elementos fundacionales de la cultura aymara? Para encontrar la racionalidad del mundo aymara. La manera como piensa el aymara no es igual del francés, ni del musulmán, ni del católico. Y tampoco es igual que del musulmán. Nuestra sociedad
realmente, como dicen algunos oligarcas, está formado por hombres y mujeres de esa raza maldita. Y somos la raza maldita, porque no respetamos fronteras y vamos a seguir ocupando territorios, que sea en Bolivia o fuera de Bolivia. A nosotros nadie nos pone barrera. Nosotros no hacemos caso al marxismo, que nos quiere llevar al socialismo. Nosotros hemos aprendido a articularnos con el capitalismo y jugar con el capitalismo. Nuestros Jamiles, ¿qué son? Son hombres que desde la experiencia han comenzado a articularse con el capitalismo. Entonces han logrado que sus hijos estudien, han logrado tener riqueza, fortuna, y continúan acumulando. ¿O quieren ver a la Aymara de miserable? El Aymara es la única cultura, ustedes van a ver, que no pide limosna en las calles. Otra etnia puede pedir limosna. El Aymara no pide jamás. ¿Por qué no pide? Porque va a ser una vergüenza para su rival. Se va a quedar entonces en la soledad con un rival destrozado. Por eso, el Aymara o la Aymara tiene dos guaguas, una en la espalda y otra acá. Vende gelatinas, vende chicle, o cualquier refresco va a vender. ¿Eso qué es? Esa es la respuesta cultural, es la respuesta de la rivalidad a un escenario adverso hacia ellos. Es un escenario que quiere liquidarlos. Ahí es donde aparecen los ideólogos y los impostores. Los impostores que ignoran la identidad aymara y dicen todos son indígenas. Y otros se prestan a ese juego y dicen todos son indios. Y todos indios indígenas necesitan el favor y soportan el paternalismo. El aymara rompe ese esquema. Yo soy por la vía liberal, porque el aymara es más liberal que el liberal. Es ultraliberal el aymara. En cualquier rincón se instala y hace comercio y acumula, y con eso vive. La niña que ha muerto en el Alto, Eva, ¿sí? ¿Por qué ha muerto? De hambre, cierto. Su familia hubiera salvado si podía trabajar, pero el orgullo aymara, ahí está. No ha querido pedir limosna. Y hay muchos así que están en esa lucha. Entonces el texto es ir a las profundidades de nuestra cultura. Yo planteo 9 tesis aquí. 9 tesis. 3 tesis cataristas. 3 tesis que piensa marxismo y catarismo. Y 3 tesis para leer nuestra realidad. Si yo me deduzco simplemente de que la lucha de clase es el motor de la historia, aquí cae una trampa. El motor de la historia. ¿Cuál es primero entonces? ¿La lucha de clase es el motor? En la comunidad primitiva entonces no hay lucha de clases, me refiero a los marxistas, ¿no? No hay lucha de clases, entonces no hay motor. ¿Y en qué momento aparece el motor? Para que sea lucha de clases y dé sentido a la historia. Para los marxistas, la lucha de clases da sentido a la historia. Para los aymaras, es la rivalidad que refunda instituciones, refunda la concepción del mundo y el accionar de cada hombre y mujer. Lo que yo hago en el texto es venir a pensar nuestra realidad, pensar nuestros códigos mentales, pensar como aymara y mirar como aymara el mundo, y no mirar bajo esquemas ideológicos importados. ¿Por qué tendría que ser marxista obligadamente yo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
puedo leer a Marx, puedo leer como Aymara Marx, y tengo que ver el mundo como Aymara, con las aspiraciones de esa nación que se forma durante la colonia y durante la república. El catalanismo es una de las tesis. El catalanismo, ¿por qué se encuentra en el continente político? Porque está permanente fundando las relaciones de fuerza y las relaciones de dominación. El catalanismo piensa a los rivales en actores y no sujetos. Creo que ahí mi amigo Lucio se equivocó. Para el marxismo no hay sujeto. No hay sujeto. ¿Dónde dice Marx que hay sujeto? No hay. Para Marx existe la relación de clase con clase. No hay sujeto. El individuo tiene sentido a partir de la clase, pero no es sujeto para Marx. En ningún lado es sujeto. Mientras que en la concepción aymara, el sujeto es resultado. El sujeto como actor es resultado de la lucha de rivales. Si yo soy actor es que tengo rival. Pero si no tengo rival, ¿qué me queda? Me queda la soledad, me queda la contemplación. Ahora bien, tengo una tesis también ahí para leer la realidad económica y social. Eso tocó muy bien Pedro Portugal. ¿Existe el capitalismo en Bolivia? Existe, es cierto. Unos creen que va a morir. El capitalismo no muere. Y les digo, no va a morir. Si yo creo que va a morir, entonces no acumulo, pues. Me vuelvo mendigo, esto es el socialismo. El aymara es pragmático. No va a morir estos señores, hay que jugar con este capitalismo. Y en eso es ultraliberal. ¿Existe la estructura feudal? Existe, señores. Practicamos todos los días en todas las instituciones del Estado. El Estado, que aquí está don Pablo Mamani, ha escrito el libro sobre el Estado neocolonial. El Estado es, ¿qué cosa? El Estado es una institución colonial. Ahí todos se salvan porque pertenecen al clan. Y el Estado se convierte entonces anti-aymara, se vuelve anticapitalista. Con el Estado feudal, los que triunfan son los peores, no los mejores. Tenemos ahora, ¿quiénes son? Están los peores. Si están los mejores, sería otra cosa. Yo dudo que Álvaro Linera haya leído Marx. Repite manual de marxismo. Y por eso hay que reactivar los grandes debates, pero enfrentarlos no entre marxistas, sino hay que enfrentarlos con gente que piensa desde otro lado. Veremos quién conoce marxismo. ¿Los catalanistas conocen marxismo? Porque a veces piensan pues de los catalanistas con este esquema. Son campesinos, movimientos indios. No piensan estos, tienen que llevar al hombro, en su hombro a los obreros. Y ni se preguntan siquiera si el obrero es aymara o quechua. ¿Qué obrero es? Otra cosa que no sea aymara. Todo obrero de la mina es aymara o quechua. ¿O han visto un chimán de minero? ¿No han visto? ¿O han visto algún, entre comillas, algún blancuete trabajando en la mina mascando coca? No van a ver nunca. Pero sí pueden ser dirigentes mineros. Es como el caso de Lechín. Nunca trabajó Lechín en las minas, ha manejado un movimiento minero durante años, se adueñó. ¿Por qué? Porque una teoría tiene 4 caras. Tiene una cara ideológica, una cara científica, una cara utópica y una cara filosófica. Cuando nos hablan de marxismo nos hablan de la cara ideológica y la utópica, pero no nos hablan de la cara científica y la filosófica. Entonces, frente al Estado que funciona bajo la estructura feudal, también existe en Bolivia
una estructura que es la estructura del aire. Esa estructura del aire que es real, donde está la rivalidad. El alto funciona bajo la estructura del aire, bajo la lógica de la rivalidad. La Justus también, el Salmón también, la Ramada también funciona sobre esa lógica. Ignorar eso en nombre de la ciencia o en nombre de la lucha por el socialismo es prácticamente aislarse, separarse de una realidad. Con la lectura de Portugal, debo decir, no tiene nada de pachamamismo acá. Ha habido un contrasentido, mi estimado Pedro, en su lectura. Aquí dice, si hablamos de filosofía, no hablamos de la naturaleza ni del hombre. Por tanto, para el catalanismo, la naturaleza no es una cosa que abre su boca en agosto y quiere comer. Eso es pachamamismo. Aquí cuando hablamos que la filosofía se ocupa de la relación entre la naturaleza y el hombre, nos ocupamos de la relación. Es la rivalidad entre aymaras que define la relación con la naturaleza. Entonces la naturaleza no pide nunca comida. Son los que quieren farrear, dicen que abre su boca la Pachamama, no es así. Yo creo que hay un contrasentido en la lectura de Pedro. Entonces no es pachamámico, en absoluto. Este texto es absolutamente pragmático. El defecto que tiene este texto, ¿qué es? Es que es muy chiquitito, y muy poquito. Ese es el defecto. Ahí estoy de acuerdo con Pedro. Está demasiado condensado. Entonces, en la otra etapa que viene es desarrollar este programa de investigación. A ver, ¿qué es el continente político? Habrá un libro. ¿Qué es el continente económico? Otro libro. ¿En qué consiste el pensamiento de la rivalidad? Otro libro. ¿En qué consiste la duplicidad que existe en el catalista, en el aymara? El aymara es revolucionario. Si es revolucionario, busca el socialismo. O el aymara es fascista. Fascista es. El aymara, les voy a decir una cosa esta noche, en secreto. El aymara, cuando actúa y cuando percibe la política, piensa de manera duplicidad. Es decir, hay acciones fascistas y hay acciones revolucionarias en el aymara. ¿Por qué tendría que ser de izquierda siempre el aymara? Ese es un pensamiento occidental, marxista, que cree que la izquierda es buena y el otro lado es negativo. Para el aymara, los dos polos están en juego. Y cuando se practica la lucha de rivales, hay que estar entre los dos polos, negativo y positivo. Pero si nosotros vamos a dar un valor positivo a un lado, ya me lo han dicho muchos marxistas. Me han dicho de que, bueno, el aymara es de izquierda por naturaleza. O sea, desde que era muy salvaje es de izquierda. Pero ¿cuándo ha llegado la izquierda aquí? 1930, con los piristas ha llegado. Y no ha hecho más que intoxicarnos. Y hasta ahora. Entonces, eso quería aclarar para Lucio y también para Pedro. No es pachamamismo. Estoy de acuerdo con la crítica de Pedro porque el texto está demasiado condensado. Es compacto. Hay que desarrollar. Y debo anunciar esta noche, por septiembre viene otro libro, más gordito ya es. Se va a llamar La filosofía aymara. Después viene otro textito que se llama así, La economía aymara en el triunfo del capital. Porque el capitalismo ha triunfado. El capitalismo ha triunfado porque vive de la crisis es parte del capitalismo. Se ha globalizado, se ha mundializado. Y lo que ocurre con los aymaras es que los aymaras han aprendido a jugar con el capitalismo. Si no hubieran jugado, ¿cómo hubiera estado ahorita? Hubieran estado como los chimanes, esperando que las ONGs les salve y que mitifiquen de que la Pachamama es buena, etcétera, etcétera, y que reciban como mendigos celulares o televisores.
El Aymara no recibe regalos de televisiones celulares. El Aymara vende, más bien él regala. Entonces estamos en buen camino. A mí me agrada la práctica de los salteños porque son ultraliberales y en eso me escapan incluso, escapan a mi propio esquema de pensamiento. Son ultraliberales. Tal vez la universidad esté funcionando en desfase. Tal vez estén haciendo marxismo y que los hijos de los Camires estén siendo alienados por el marxismo en las universidades y que estén contra sus padres. Entonces eso también hay que combatir a través de estos grandes debates. Y para agradecer a mi amigo Alfonso Mancilla por haber remarcado la consecuencia, la coherencia, y también a Pedro, ¿no? Yo soy terco, entonces esto es un trabajo de terco. Y voy a seguir insistiendo porque estoy convencido de que he encontrado la racionalidad de la nación aymara. He encontrado. Muéstrame otro texto. No hay. Alguien que hable de la racionalidad del mundo aymara, en su mente como en su práctica cotidiana.